uno no puede hablar de la historia negando la historia, es decir, uno no puede hablar de la historia del mundo y negarse a ver lo que está pasando. Y lo que está pasando en este momento a nivel de geopolítica es muy grave, es muy serio, em, tremendamente preocupante, porque pues yo se los decía en otra charla, sabíamos que el cambio del asumir el gobierno de Donald Trump iba a haber un estartazo fuerte, porque ese es su esquema, su forma de hacer política. Él hace política intimidatoria y hace política provocando y hace política desestabilizando. Pero las condiciones geopolíticas del mundo contemporáneo no son las del mandato anterior de Donald Trump. Las estructuras son otras. Entra esta vez a la presidencia con dos conflictos activos, que son el de Ucrania y el de Israel, que por ahí voy ahora a retomar. Y ambos conflictos él los está abordando de la manera más grotesca posible, exponiendo lo que podría convertirse en el modelo a seguir. Esa es la parte que me preocupa. ¿Por qué? Porque en este momento el liderazgo europeo está muy debilitado, tremendamente debilitado. Europa ha tenido y tiene que enfrentar circunstancias que se han venido gestando desde hace un tiempo para acá, que son quizás las que llevaron en parte a los ingleses a retirarse de la Unión Europea, y es el avistamiento del drama migratorio y las implicaciones que ese drama migratorio tiene en conjunto o en coordinación con el hecho de haber desplazado sus mayores sectores productivos muchas veces fuera de los países de base. Entonces, sí, ese sistema globalizante beneficia enormemente a los dueños de los capitales, a los industriales, pero el capital se vuelve hidropónico, queda volando, no se va a donde le ofrecen mejores oportunidades. Esto genera un canibalismo económico dramático, del que somos beneficiarios y víctimas los países latinoamericanos, los países, los territorios asiáticos, los territorios africanos. Beneficiarios, ¿por qué? Porque llega inversión extranjera. Víctimas, ¿por qué? Porque esa inversión extranjera condiciona su participación dentro de las economías locales a cambio de un deterioro de los márgenes de las políticas laborales. Es decir, quitar horas extra, quitar ciertos condicionamientos que pueden exigir los trabajadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, América Latina, estamos compitiendo con China o con India, donde las poblaciones son muy grandes y las condiciones de desigualdad y de inequidad son enormes y no es solamente que sean enormes. Voy a quitar este un momentico, voy a prender la luz porque mientras arranco con esta pantalla, ¿sí? Es solo por economía de lámpara. Albita, ¿me ayudas a prender esta lucecita, por favor? De ahí, gracias. Listo, para que no quedemos como tan en la intensa oscuridad. Entonces, lo que les decía es que en China y en India, pues allí no hay protocolos de derechos humanos de ningún tipo. Las desigualdades y las inequidades sociales están legitimadas desde la antigüedad. China, con unos marcos distintos a los que tiene India por las razones del propio comunismo, pero el mismo comunismo chino es un comunismo muy dictatorial, es muy vertical. Nosotros lo vimos en algún momento en los cursos que ustedes me acompañaron hablando sobre Mao Zedong y cómo había habido un descalabro de por lo menos 50 millones de personas que habían muerto víctimas de las políticas maoístas. Entonces, estos países asiáticos, pues básicamente la gente trabaja por un puñado de comida y trabaja muy bien. Ese es el otro lado, porque tienen una gran destreza manual y tienen una disciplina laboral que hace que ellos sean como hormiguitas, hormiguitas, hormiguitas. Para nuestros países competir con esos espacios es complicado, y los gobiernos, no por decisión propia, sino por condicionamiento del capital, tienen que crear todo lo que son estas zonas libres, estas zonas francas, donde usted entra a trabajar a destajo, ¿sí?
Usted en cualquier lugar de Colombia entra a trabajar y su empleador le tiene que pagar o sacar EPS, ta, ta, ta. Allá no, allá eso no se cumple. Las condiciones son totalmente distintas. Pero eso no beneficia a los países de los que es originario ese capital. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Trump y por qué quiere Trump esa política de aranceles sabiendo que esa política va a golpear tan duramente los bolsillos de los mismos estadounidenses para presionar a los dueños de las empresas estadounidenses a llevarse otra vez las empresas a los territorios nacionales para que les sea más barato y mejor producir en casa que producir en China o que producir en otros lugares? Es básicamente una política de revisionista y de reversa, echar atrás, ¿no? Los procesos globalizados. Eso es algo que hay que pensar muy bien porque un solo gobierno no lo puede lograr. Eh, Podríamos estar viendo a Donald Trump cometer errores muy parecidos a los de Napoleón Bonaparte. Pelear, pretender un bloqueo a todas las economías globales, terminando realmente bloqueando la propia economía. O sea, porque dando espacio a que se generen otros cursos de acción en otros ámbitos. ¿Cuál es el problema real? El problema, si fuera solo Donald Trump, no sería tan problema. El problema es que son tres señores con tres formas de actuar muy parecidas. Si Estados Unidos se sale de la OTAN y deja sola a Europa, Europa queda pepi cuarta de Rusia, con diciéndole a Rusia, usted quédese con Ucrania, usted haga lo que quiera con Ucrania, diciéndole a Ucrania, a usted le toca rendirse a Rusia, porque no le vamos a seguir ayudando. Y si quiere cualquier ayuda y cualquier defensa, tiene que entregarnos estos recursos. O sea, fue poner el juego político ha sido mucho más sutil, mucho más encubierto, fue ponerlo en un nivel totalmente grotesco. O sea, lo voy a decir, me perdonan el ejemplo y ojo, estoy haciendo toda esta elaboración aquí muy improvisadamente porque no he tenido tiempo de sentarme muy juiciosa a trabajar. Eso lo quiero hacer para la próxima, que es a la que la pueda invitar ya más en serio. Eso es como cuando usted le dice al jefe, vea mi hija, ¿quiere que le dé el ascenso? Pues me lo da. Así. Es de ese grado de vulgaridad y de abuso, ¿sí? Con una Europa que está muy en disgusto, pero que no sé si tiene las herramientas para contraponerse porque las condiciones, y eso es lo que tenemos que poner al descubierto, en que están los ejércitos y las poblaciones europeas son muy distintas a lo que parecen, ¿sí? Hay muchos dramas al interior y hay un movimiento radical de derecha muy fuerte en Europa, que sigue siendo, gracias a Dios, muy minoritario, pero al que estas movidas lo empoderan, ¿sí? Y China es terrible. China es terrible, a mí me encanta el proceso de los chinos, no voy a decir mentiras, me parecen como personajes históricos, estos tres señores son muy interesantes. Pero China no avala ni derechos humanos, ni protocolos climáticos, ni nada. ¿Sí? No creen en eso. Y no creen en eso porque los chinos siempre afirmaron que esas eran maneras que tenían los occidentales de condicionarles su forma de proceder histórico y que eran formas imperialistas. Entonces, ¿a qué vamos? Ya dijo, ya dijo don Donald Trump que quería. Quiere Groenlandia y quiere Canadá. O sea, nada más, ¿no? El Golfo de México es lo de menos porque es un nombre, aunque es un principio. ¿Por qué? Pero es que yo te digo, mi paisita, espérate, porque acuérdense que eh, yo quiero contarles porque este es el espejo.
el, ah, ese loquito, ese loquito, mira, sí, puede, a mí, no, a mí me parece que es interesante y me parece, a ver, ya le voy a decir. Resulta que el mar del Pacífico, todo el mar que estaba entre China y Japón, Xi Jinping y los chinos dijeron se llama Mar de China y le cambiaron el nombre. Y eso trajo una cantidad de conflictos con Japón y con Australia. Bueno, se llamaba mar, creo que era el Pacífico, era el mar Pacífico Sur o Norte. Y ellos ahora, espere si verá, Mar de China, esto de Mar de China del Sur, eh, ellos le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre los chinos. Se llamaba Mar del Este en Vietnam, ¿sí? Eh, y se llama también, es parte de los de las Filipinas, todos ellos tenían, digamos, tenían una denominación, pero los chinos decidieron que se llamaba Mar de la China. Y empezaron no solamente a que decir que se llamaba Mar de la China, sino que crearon y han creado una serie de islas artificiales y las han puesto ahí. Y han puesto sus puestos de control. Todavía ha tenido problemas porque por ahí es por donde se desplaza mayormente la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Es la flota más grande que tiene Estados Unidos en mar. Pero los chinos han dicho queremos Taiwán. Ya se quedaron con el Tíbet. Al quedarse con el Tíbet se quedaron con el 6%, con los 6 ríos más grandes de Asia. O sea, China puede a futuro controlar toda el agua de Asia, ¿sí? Sobre todo del Asia, de toda la parte del Asia central, bueno, y del sudeste asiático, todo eso. Rusia me quedó con Bielorrusia, con Ucrania. Con Bielorrusia no necesita hacer ningún trabajo porque Bielorrusia está muy contenta del lado ruso. Y el horizonte de Putin es volver a recuperar la URSS, pero no para que funcione como la URSS, para que funcione como el Imperio Ruso. Y Estados Unidos ya, Trump dijo, quiero Groenlandia, quiero Canadá. No, el Golfo le puede cambiar el nombre, pero, no, pero lo de Panamá fue otra circunstancia. Él lo que no quería eran los dos puertos chinos en Panamá y yo esa argumentación se la respeto, me parece que es algo, pues así ha procedido Estados Unidos, así fue la crisis de los misiles con Cuba. Entonces, por eso les digo que voy a ponerme juiciosa apenas supere esta crisis a hacer todo ese análisis de lo que es la geopolítica, porque ¿qué es lo grave? Lo grave no es Donald Trump, lo grave es la coyuntura, lo grave son todos los hombres más poderosos del mundo, son todos hombres y todos cortados por la misma tijera, ¿sí? Y llegamos a un punto entonces en el cual se acaba el eufemismo político producto de los avances de la Revolución Francesa y volvemos a la ley de la selva, el más fuerte es el que gana. Lo que está pasando con Ucrania es terrible. Y lo más triste es que lo que está pasando con Ucrania fue algo maquiavélico, como lo que está pasando y lo que va a pasar con los gazatíes y con los palestinos. ¿Por qué digo maquiavélico? Porque Ucrania se metió a ese conflicto envalentonada. O sea, fue un pleito buscado por los ucranianos. Claro, sí. ¿Por qué? Porque hay condiciones históricas, eso yo creo que es algo que la historia te enseña.
Es terrible, es doloroso, pero es real. Uno tiene que saber en el mundo quién es y dónde está. Uno puede decir es que todos los países tenemos dignidad, sí, pero no todos somos iguales. Hay unos países que tienen más poder y otros países que tienen menos poder. Y a mí siempre me gusta recordar que si uno deslegitima la idea y la imagen de los héroes, pues la de los superhéroes más. Porque Superman solamente actúa en Metrópolis, Batman en Ciudad Gótica, ninguno es superhéroe del mundo. O sea, están localizados. Después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, se entraron a jugar unos roles y el rol de Estados Unidos y de los países que fueron los aliados en la guerra se determinó como un proceso de legitimación y justificación frente a las propias poblaciones. ¿Por qué? Porque la población de los Estados Unidos siempre planteó, ¿no? Nosotros, ¿por qué tenemos que irnos a gastar tanto dinero y tanto esfuerzo, tantas vidas en resolver los problemas del mundo? Habían, habían una cantidad de elementos en juego muy grandes, algunos humanitarios. Los humanitarios no son los que guían las acciones. Los humanitarios complementan y justifican y legitiman las acciones. Las acciones generalmente se deben a lo económico y a los presupuestos de poder. ¿Qué pasó después de de la Segunda Guerra Mundial? Rusia tenía el pie de fuerza en tierra más grande y más potente. Y los aliados temían que una vez concluida la guerra pasara lo que en parte pasó con toda la Europa oriental, y es que los rusos avanzaran sobre el plano de Europa y no hubiera cómo contenerlos, porque a pesar de toda la acción de los partisanos y aparte de la resistencia, los europeos no tenían cómo contener una avanzada rusa y Rusia estaba mucho más fresca que el resto. Por otro lado, era claro, y eso fue algo absolutamente evidente, que ni Estados Unidos ni Gran Bretaña podían avanzar sobre Alemania para determinar el final de la guerra si no lo hacían desde territorio ruso. Tenían que necesitaban la anuencia de los rusos. Europa ha temido a Rusia por lo menos desde el siglo XVII, desde la presencia de el queridísimo Pedro el Grande, y no ha querido a Europa, no ha querido a Rusia dentro de Europa. Entre otras cosas porque los esquemas de conducta de la política rusa han sido tremendamente verticales, autoritarios, fuertes, y porque Europa desde la Edad Media evolucionó en formas de desarrollo de políticas poblacionales más extendidas, más homogéneas, de una mayor libertad y ciertamente a un arrendatario francés o italiano o alemán en el siglo XVII lo podían colgar de una cerca, pero serían unos cuantos. En Rusia eran miles, porque la servidumbre rusa era una cosa muy fuerte. Entonces, después de la Segunda Guerra, había que parar a Rusia. Parte de ese proceso, hay que parar a Rusia, supuso las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y la creación de la OTAN. La OTAN se creó para defender a Europa, fundamentalmente, y los intereses de Europa y de los Estados Unidos en el Atlántico Norte y en toda la región occidental, para frenar la amenaza rusa y la amenaza china. Si ahora se cae la OTAN, se abre la puerta y entonces, ¿cuál va a ser la política que se va a establecer a nivel global? Hay algo que hace rato eh, se viene poniendo a prueba. Y eso que se viene poniendo a prueba es lo relacionado con los protocolos derivados de la Revolución Francesa, los derechos humanos, la inclusión, el manejo de las prisiones, los manejos de los procesos migratorios, ¿sí?
Hoy, por ejemplo, hoy en día estamos, pues sentimos un cierto malestar en el estómago de ver la forma como devuelven a muchos migrantes, sobre todo a los niños, pero hace unos siglos los habían barrido a bala, los habrían matado a todos. Lo que está en juego es cuál va a ser el horizonte, porque han cambiado situaciones históricas de base. Seguimos jugando la política del siglo XX y ya no estamos en el siglo XX hace mucho rato. Si a mí me dicen cuándo se terminó el siglo XX, yo diría el siglo XX se terminó en 1990, con todo el principio en que entra toda la globalización y todo lo que va a ser el Internet y todo lo demás. Ahí cambió el mundo de una manera completamente radical. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que han avanzado los medios de producción a un punto en que el elemento humano se va volviendo básicamente innecesario. Y las poblaciones mundiales globales están distribuidas de una manera desequilibrada. El primer mundo tiene las menores poblaciones, la mayor parte de poblaciones envejecidas. Es donde puede estar la población más culta en algunos casos, la población con más posibilidad económica. En él, lo que llamamos siempre como el tercer mundo, es donde tenemos las poblaciones más jóvenes, más grandes, pero también más críticas, con menores niveles de educación, con mayores niveles de enfermedad, em, y con menos horizonte de futuro. Esto supone una bomba de tiempo. Y si yo pienso en personas que tienen muchos recursos, muy poca ética, muy poca moral, a estas personas no les es para nada difícil pensar en la posibilidad de ir sensibilizando a las grandes masas poblacionales hacia el propio autogenocidio. Y voy a decir tres o cuatro bobadas y voy a terminar aquí, pero voy a decir, son tres o cuatro bobadas. Bobadas, bobadas, o sea, cualquier cosa, usted dice, no, eso lo dijo mi profesora, pero ella estaba como un poquito chiflida. Mm, Se ha propagado de una manera absolutamente significativa y grave una noción que es real y que tiene una base real, porque todo tiene base real, y es la de el colapso global por razones ambientales. Entonces, ha, ha venido de la mano una hipersensibilidad hacia lo natural, que no la tenían las personas de 1950. O sea, mi bisabuelo veía una vaca y veía carne, sí, no había esa, nunca pensaban como que, ay, la matica, hay que hablarle, nada. O sea, eran simplemente recursos disponibles. Pero ese discurso ha retroalimentado otro, que es uno de repudio y rechazo ante el ser humano, porque claro, el ser humano es el que daña el medio ambiente, es el que contamina, bueno, todo lo demás. La idea entonces, eh, una tendencia animalista, y yo me considero eso, soy súper animalista, pero hiper reconcentrada. Entonces, la vida del perro, la vida del gato es superior en importancia a la vida de un niño o una niña. Esta es la época en la historia humana en que más queremos a los animales y menos a los seres humanos. Y la prueba es que los grados de pedofilia y los grados de abuso contra los niños son enormes y no se está haciendo mayormente nada. La gente activista está hablando con más fuerza por el perro y el gato que por el niño o la niña o por los seres humanos en situaciones de dificultad o de abuso. Desde el mismo espacio de recreación, y lo digo hoy porque yo lo vi porque me parecía interesante, pero realmente al mismo tiempo me deja asqueada. Todas estas
películas como Los Juegos del Hambre, esa sí no la vi. O todo lo que es eh, el juego del calamar o cosas así. O sea, seres humanos que son masacrados como juego. Volvemos al Coliseo Romano. Nunca nos hemos ido del Coliseo Romano, ¿no? Eso sigue existiendo como parte de una red oculta. Siguen habiendo prácticas de ese tipo, pero cada vez más. Entonces, y cada vez vemos a más gente joven que se casa, pero no vamos a tener hijos, pero no vamos a tener hijos. No, ya ni perro, no. Porque es que los perros, bueno, aman el perro, porque hay muchos, otros el gato. Los gatos han ido ganando lugar sobre los perros porque los gatos requieren menos atención y cuidado que los perros, son menos demandantes. Pero ya pronto vamos a ver el que lleva el hámster o el que lleva el pescado. ¿Por qué? Porque me puedo ir a viajar a donde yo quiera y es más barato llevarlo. Y es más fácil llevarlo. ¿Sí? Hasta que vuelva a salir una buena versión Tamagotchi y entonces tengas los hijos virtuales que simplemente los apagas. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Es que culturalmente hemos venido caminando cada vez más en un horizonte autodestructivo, ¿sí? Las, todo se ha traspuesto y uno termina pensando que los grandes escritores de ciencia ficción no están tan equivocados, o sea, llegando hasta el punto de una supresión selectiva de población a grande escala, con el propósito de quedarse simplemente unos cuantos con los que tienen el dinero o los que pueden. Entonces, hay mucho que mirar. Eso no es tan inmediato. Los grandes cambios de tiempo toman un espacio significativo, pero eventualmente es muy probable que lleguemos allá. Ahora, nosotros probablemente no lo vamos a ver, que probablemente será un siglo, siglo y medio. Aunque como el tiempo se recorta, no sabemos qué va a pasar. Entonces sí es importante pensar. Y uno dice, pues pensar, ¿para qué? Pues por lo menos porque todavía en este momento se pueden hacer cosas. Todavía este es un momento en el que hay y va a haber un movimiento de cargas en aras a mirar cómo, cómo lograr una situación menos crítica, menos dramática, eh, y buscar algún tipo de reacción. A veces las reacciones pueden ser muy interesantes, muy creativas, pero hay que darles. Bien, yo la vez pasada les decía, con esto voy a cerrar. Quiero cerrar esta parte de lo que es y lo que ha sido nuestro recorrido por Israel. Hemos conocido bastante de su historia, hay cosas que siempre nos quedan en el tintero, pero ya es hora de irnos despidiendo. Siempre que se pensó en la manera como empezó este último conflicto, quedó un mal sabor en los labios. Un mal sabor para los propios israelíes y un sabor peor para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque resulta que los ataques que se dieron sobre un escenario en el cual Hamas pasaba por encima de un muro enorme, el muro de Gaza, que tiene 65 kilómetros, que tiene galerías subterráneas equipadas con sensores, una valla de 6 metros de altura, una barrera marina que puede detectar incursiones navales. Ahí lo ven ustedes, o sea, cómo se hace. El lado israelí está cubierto con arena fina, el lado palestino no. No tiene nada de asfalto. El de Israel tiene un camino pavimentado. Y nosotros vemos que
hay todo esto con estos sensores, con rollos de alambre de 1,8 metros, con torres de vigilancia, bloques de concreto de hasta 9 metros de altura y uno dice, ¿y esto cómo lo vulneraron? ¿Cómo lo vulneraron? Sin que nadie se diera cuenta. ¿Cómo fue posible pensar, sí, en este traspasarlo cuando ese es el Perdón, horizonte? Sí, no se están viendo las. no se mueven los Ay, sí, diapositivas. gracias. Ya lo voy a poner y les Ahora muevo desde el sí. pasado. Ahora sí, este es el muro, Sí. en la parte que no tiene muro de concreto, sino la parte de alambrada. Aquí es el diagrama del famoso muro, ¿sí? Miren los grados de elevación, ¿no? Esto supone que para poder acceder hasta el muro hay que subir un territorio un terreno empinado, así se ve el muro en la realidad. Y eran 140.000 toneladas de hierro y acero para la construcción, cientos de cámaras, radares y sensores. Entonces uno dice, ajá, exijo una explicación. ¿Cómo fue posible que jamás vulnerara esta estructura y tomara por sorpresa a Israel? Yo no soy tan loca como para decir, no, es que ya Netanyahu sabía que iba a pasar, o sea, y que Donald Trump iba a ser el presidente de Estados Unidos, y ellos son súper amigos, sí, ellos son súper cercanos. ¿Por qué? Porque Donald Trump y Netanyahu crearon los acuerdos de Abraham, es decir, cuando estaba en el poder, ambos estaban en el poder, porque Benjamín Netanyahu ha sido uno de los gestores más significativos de lo que es el desarrollo de Israel a la fecha. Un problema de Benjamín Netanyahu es que él hizo muchas cosas buenas, pero también hizo unas cuantas o muchas cosas malas. Tuvo problemas de corrupción y por esa razón él para esta última oportunidad tuvo que aliarse, como quien dice, con el diablo y sus acólitos para poderse mantener en el poder y librarse de los procesos judiciales en su contra. Algo parecido a lo que está pasando con Trump también, hay que decirlo. Mm, Lo que sí, ellos son muy amigos y la idea es que ellos tienen un plan, pues no sé si decir geopolítico, pero sí sería como geopolítico en la región. Lo que ambos quieren es acabar con los palestinos, de ser posible diezmar todavía más la población palestina, cosa que ya están haciendo. Hacer lo que quiere Trump es sacar a los palestinos de Gaza y reubicarlos, miren la belleza, en Egipto, Jordania, Siria, Libia, bueno, Líbano, todos los lugares donde los palestinos no quieren estar y donde los gobiernos de esos países tampoco quieren a los palestinos. Pero Donald Trump tiene una idea y es que si él aprieta la mano, me perdonan la expresión, en el mejor de los en el mejor de los casos sobre el cuello, en el peor sobre los cojones de los que están gobernando esos países, los van a aceptar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene mucho poder y lo que él está planteando es que va a usar ese poder. Ahora, el poder es asimétrico. Mi corazón, ningunos pobres, ningún pueblo pobre ha ha sido considerado. O sea, hay unas lecciones que nos da la historia, son muy tristes, son desgarradoras. Y es que aún en los peores casos, como fue el caso en Bosnia-Herzegovina, con el serbio, con Milajovic, se me acabó el dicho. Las cortes y el derecho penal internacional son absolutamente ridículas en términos de posibilidad de acción. O sea, no tienen la capacidad
para lograr intervenciones eficientes, porque parte de todo entra en procesos de concertación. Mira, voy a poner un ejemplo totalmente loco, pero es esos ejemplos de niño chiquito que me gustan a mí. Supongamos que yo, Dios me libre, me he vuelto aquí una plaguita contra ustedes y las tengo fumigadas como pasa tanto en este país. Y ustedes gastan unos recursos enormes para tratar de contenerme. Los conflictos de ese tipo son profundamente desiguales y desequilibrados. ¿Y qué pasa? Que el factor desequilibrante tiene ventaja. ¿Por qué? Porque se camufla entre la población civil, porque no se queda quieto, porque se mueve, mientras el institucional tiene que tener espacios claramente delimitados. Es decir, el ejército colombiano no puede decir, ahora voy a ir de incógnito todo el ejército, ya, de malas, no tengo base, me muevo por aquí, por acá. No puede, tiene que tener, hay lugares donde ellos están eh, justamente reunidos y donde están organizados y donde están, ay, ¿cómo es que se dice? Acantonados. Entonces, para el Estado, invertir en el conflicto es muy costoso. Además, como es la institucionalidad, tiene que asumir todos los costos del conflicto, aún los de la contención de el enemigo, es decir, lo meten a la cárcel, pero el Estado tiene que garantizar su salud, su vida, bueno, todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si este enemigo llega a ser derrotado o llega a dar la paz, la pacta brindándose para que no le puedan hacer muchas cosas. Cuando las Cortes Penales Internacionales intervienen, no tienen muchos mecanismos de acción, los procesos son muy largos, las personas ya se han muerto o se han hecho mayores, no pasa, mejor dicho, básicamente nada. ¿Y esto a qué va? Esto va a que, pues es muy fácil desaparecer un pueblo y que después no pase mucho o no pase nada. Las condiciones morales no son tenidas en cuenta. Miren, por ejemplo, para, y eso no es el gobierno Trump, esto fue el gobierno Biden. Salieron de Afganistán, dejaron en el poder a los talibanes, a sabiendas de que los talibanes son opresores, son misóginos, son horrorosos frente a su propia población. Se lavaron las manos con la idea de que los talibanes ya habían cambiado. No, eso es como que yo le ponga orejas de gato a un cocodrilo y diga que ya cambió. Ahora es un gato, ya no es un cocodrilo. ¿Por qué? Porque los costos de procedimiento militar y de conservación de inteligencia en esa región son muy caros. Cuando Donald Trump dice que le va a ayudar a sacar la gente de Gaza, no es porque quiera que se vayan los palestinos buenos, ¿no? Porque ellos dicen los palestinos buenos, los palestinos malos. Los palestinos no comprometidos con Hamas, sino porque quieren acabar un desagüe de recursos muy grandes que supone mantener la vigilancia sobre Gaza y mantener el control poblacional. Entonces piensan que si mandan estas personas a otras partes, ahora, una vez que lleguen a esas partes, es mucho más fácil hacer intervención y volverlos polvo, porque ese ha sido el mecanismo que han venido siguiendo con ISIS. Es más complicado. O sea, ¿qué es lo que ellos quieren? Israel gasta un porcentaje muy elevado de su presupuesto en hacer muros como este, que a la hora de la verdad y a la postre resulta que no sirvieron para nada, porque la pasaron en 29 puntos.
ahí está lo bueno. Hay varias hipótesis. Hipótesis número uno. Jamás venía vistiéndose de oveja y quisieron creerle a la ovejita Jamás que ya era mansita, pero realmente era todo un esquema porque la forma de procedimiento de grupos como Jamás es absolutamente irracional. Cuando yo estoy frente a un fanático religioso, yo se los dije a ustedes cuando empezó este conflicto. A los de Hamas lo que más les conviene es que los maten a todos los gazatíes, porque tienen una causa belli para que todos los musulmanes del mundo se unan en contra de Israel, que es lo que ellos quieren. A ellos no les interesa que viva Palestina, a ellos les interesa que se acabe Israel. Es eso, ¿sí? Es como cuando yo digo, es al punto de la lógica, de la irracionalidad, como cuando yo digo, no, es que yo tengo que destruirte. Si para destruirte tengo que destruirme a mí o destruir toda mi descendencia, no me importa porque tengo que destruirte. O sea, es más importante destruirte a ti que vivir yo. Y es probable que el propio Israel asumiera, no la gente. Eso se ha discutido mucho, se ha puesto muy que no, que si era una causa belli o no, que si iban, es decir, si ellos sabían que esto iba a pasar y lo dejaron pasar para tener una razón para acabar con Gaza. Uno pensaría que no, pero creería que sí. ¿Mm? ¿Por qué? Creería que sí, porque es que el Shin Bet ha estado muy adentro de Gaza. Se saben mucho. Es que es el punto en que vos decís, ya tenés una cosa que no te deja vivir. O sea, hay enfermedades que son tremendas, no son mortales, pero no te dejan vivir. Por ejemplo, cuando te da una infección cutánea que te da una picazón permanente, vos no puedes comer, vos no puedes dormir, vos no puedes nada, porque tenés esa picazón terrible. Y entonces te dicen, mire, hay un remedio, pero pues le tenemos casi que arrancar la piel de todo el cuerpo y usted va a quedar, eso le va a doler mucho, pero usted se cura. Exactamente lo mismo. Nos va a doler mucho que nos ataquen, que nos vulneren los ataques, pero nos da la razón justa para intervenir. Siempre se ha discutido mucho y bueno, uno trata de ser muy cuidadoso cuando lo maneja en historia porque tiene que tenerlo. Pues siempre se ha dicho, los Estados Unidos sabían que iban a atacar Pearl Harbor y por eso sacaron una parte fundamental de la flota, ¿sí? Sabían que iba a haber un ataque japonés, pero solamente una cosa tan dolorosa como un ataque a Pearl Harbor hacía que la población de Estados Unidos aceptara las bombas en Hiroshima y Nagasaki. De otra manera no las habrían aceptado, porque es que hay un punto en que tanto en Estados Unidos, tanto en el caso de los gobiernos americanos, estadounidenses, como en el caso de los gobiernos europeos, como en el caso de los gobiernos, el mismo gobierno de Israel, tienen que lidiar con una comunidad política que todavía tiene moral. Esa es la gran diferencia con los nazis. A los nazis no les importaba, a los nazis no había que decirles nada más, sino que era por la superioridad racial de los alemanes o a los fascistas de los italianos, ¿sí? Por eso es tan serio que en Europa puedan avanzar los fascismos y por eso es serio que cualquier gobierno, para bien, para mal, por interés o no interés de sus ciudadanos, avasalle las formas tradicionales o constitucionales propias de las democracias. Es muy delicado. Lo que está en este momento es muy delicado. Lo que está pasando con Ucrania es delicadísimo. Sí, ¿en qué razones en qué momentos tiene razón Trump? Tiene razón en que ellos compraron boleto en una rifa que no se pueden ganar, en que Estados Unidos así ha invertido cantidades inmensas de dinero en esa guerra, en ese conflicto en Ucrania. Yo les decía, empecé a decírselos, pero después las dejé en la mitad del camino, entonces las vuelvo a llevar al camino.
cuando les decía lo que pasó con Ucrania. ¿Qué pasó con Ucrania? Ucrania tiene una situación muy seria. Esa situación muy seria viene cuando los ucranianos, voy a quitar otra vez aquí un momentico, se piensan que ingenuamente piensan que ellos pueden ser parte de la comunidad europea. Algunos países europeos les hacen las ojitos y ellos creen que pueden entrar. Y ahí es donde viene todo la intervención del gobierno, que en ese momento es prorruso y que va a, digamos, a romper esa posibilidad y viene la revolución en Ucrania y de esa revolución en Ucrania eso va al final a decantarse, entre otras cosas, en la pérdida de Crimea, en que Crimea pase a ser propiedad rusa. ¿Cuál es el problema con Crimea rusa? Crimea no tiene agua. No hay forma de hay formas de llevarle agua, pero son muy costosas. Si Rusia se apropia del Donetsk y el Donbass, el agua para Crimea es baratísima. Estaba tendida la línea. En ese momento, una Ucrania prudente habría hecho calladito, me veo más bonito. Es decir, Rusia ha sido mi némesis toda la vida esa pata del oso ruso me la han puesto encima. He querido ser libre, pero Rusia no me ha dejado. eh, pero me voy a quedar aquí y voy a trabajar con lo que tengo aquí, porque en este momento tenemos una relación aceptable. Cuando Gorbachev, no, ni siquiera Gorbachev, porque eso no fue Gorbachev, cuando Boris Yeltsin se reunió con los líderes de las diferentes repúblicas soviéticas, él se reunió con el líder de Bielorrusia, se reunió con el líder de Ucrania, que es lo que ellos llaman la pequeña Rusia, la Rusia blanca, la pequeña Rusia, y con el de Georgia. ¿Qué tienen estas cuatro naciones? Son las naciones ortodoxas y blancas, es decir, son las repúblicas soviéticas de matriz eslava, con lenguajes afines y vinculadas las cuatro en el desarrollo de lo que ha sido el Imperio Ruso, a las buenas y a las malas, a trochas y a mochas. Las otras, Azerbaiyán, Uzbekistán, son islámicas, con matrices étnicas distintas. Entonces, los cuatro señores se reunieron, Gorbachev lo acababan digamos, le acaban de patear el puesto y se reunieron en una gacha, en una dacha, de esos sitios como una finca, donde estaba el presidente de Georgia. Creo que Ucrania había hecho un plebiscito señalando que quería separar, que quería, o sea, haciendo como una demostración como de autonomía, se habían separado antes, y Bielorrusia estaba de acuerdo siempre. Los bielorrusos y los rusos han sido siempre muy cercanos. Entonces se reunieron y los delegados de Ucrania estaban afuera fumando. Los otros arreglaban cómo iban a solucionar el asunto de desintegrar la Unión Soviética y de recomponerse, ¿no? Con cómo iba a ser la Federación Rusa y cómo iban a dividir la herencia soviética. Los rusos les dijeron en este momento, no aceptamos ni vamos a aceptar que ninguna de las repúblicas que han sido parte de la Unión Soviética se alíen con la OTAN o con las instituciones europeas. Esas son lo que se llaman las líneas rojas. Y luego, cuando se reunió Yeltsin, creo que fue con Bush, le dijo exactamente lo mismo.
sea, no nos pisen los callos. Pero en el último tiempo, ya en el gobierno de Putin, la OTAN empezó a avanzar sobre el territorio que ha sido tradicionalmente de influencia rusa. ¿Qué pasó entonces allí con nuestros queridísimos ucranianos? Ellos se quedaron muy frustrados de no entrar a la Unión Europea. Obviamente, el que los haya invitado a participar es, me perdona la palabra, pero un desgraciado, porque los europeos sabían que no podían dejarlos entrar, ¿sí? Si no querían generar un conflicto con Rusia. Y no me gusta que esto sea así, pero así es. Entonces ellos, con Putin ya en Crimea, muy dolidos y ardidos, pusieron una norma por la cual las comunidades rusas que habían sido orquestadas y habían sido traídas, infiltradas, primero por los zares y después por los bolcheviques, en esa margen del Donetsk y el Donbass, no podían hablar en ruso. Estos rusos se rebelaron y llamaron a papá Putin y la constitución rusa dice que donde haya población rusa mayoritaria que se queje, ellos pueden entrar. Y ahí arrancó el problema y quedaron los ucranianos. Ah, eso por un lado, y por el otro lado, Ucrania había dicho a la OTAN, le había pedido a la OTAN entrar a la OTAN. La OTAN en ese momento no ha debido ni decir se lo consideramos, le han debido decir un no de base. Pero la OTAN necesitaba el conflicto en Ucrania. ¿Por qué necesitaba el conflicto en Ucrania? Porque los europeos muy dulcemente se habían desentendido del armamentismo. Alemania, Italia, pues a ver, el problema para Europa, y por eso les decía que había que verlo, es que casi que estaban ir a la guerra con avioncitos de papel, es decir, no. Y además las poblaciones jóvenes, los alemanes, no, 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 eso no es con nosotros, no queremos saber nada del ejército. Es quién estaba financiando fundamentalmente la parte bélica, Estados Unidos y creo que el Reino Unido. Ellos necesitaban la guerra. Interesante, ¿cierto? Lo que pasa es que el ser humano es una criatura muy particular. Claro, para hacer que Europa se armara. Y además había unos protocolos distintos que estaban en juego y es decirles un poco, decirles, oiga, señores alemanes, franceses, pues este cuento de que la migración, la migración, la migración, la migración, ustedes alemanes con este dolor de cabeza, este guayabo moral que cargan, Europa está llenándose de inmigrantes y ustedes nada que ver con la plática para el ejército. Y la industria más grande son las armas. Ahora, ¿qué está queriendo hacer Donald Trump aquí? Se los cuento, hagamos un recreo de 5 minutos y ahora se los cuento y me perdono, es que me he dado una caminada por donde no era, pero bueno, ¿cómo no lo hablamos?